Dale nomás. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Nuevamente, bienvenido al Circo de la Vida. Es un privilegio estar en el Circo de la Vida con ustedes. Muchas gracias. Bueno, te decía fuera de aire, la semana pasada yo me vi en la obligación moral, porque para mí era una obligación moral de hablar de Belgrano, y me parecía que vos habías tomado unas palabras espectaculares, por más que primero se reían un poco ahí en el recinto, pero arrancaste dando cuenta el 20 de febrero, allá en la distancia, de la gran gesta del Belgrano revolucionario. Te quería pedir si habías actualizado algo de ese pensamiento viendo la víspera ahora, como para compartirla a la audiencia, para después meternos en otro tema que tiene que ver con grandes gestas. ¿Qué te parece? Sí, lo que hay que ponerse en la piel de ese tipo que nos rodea a la Argentina en todos los lugares. El nombre de Belgrano atraviesa avenidas, calles, clubes de fútbol, plazas, estatuas por todos lados, pero tanto bronce lo ha vaciado de contenido humano y por sobre todas las cosas político. Belgrano fue un extraordinario revolucionario que quemó su vida en 50 años siendo la segunda cabeza más importante del mundo español, tanto en la península como en las tierras españolas aquí en América, porque había sido el segundo promedio de la Universidad de Valladolid en 500 años, lo cual le daba una mente brillante, por eso a los 20 años era el presidente del Colegio de Abogados y de Ciencias Económicas de Salamanca, una universidad tan prestigiosa que hasta el día de hoy mucha gente vieja dice: lo que Natura no da, Salamanca no presta, porque Salamanca es algo así como la síntesis de la cultura y la civilización occidental. Belgrano a los 20 años era el presidente del Colegio de Abogados y de Ciencias Económicas de Salamanca, para tener una idea de la cabeza que tenía Belgrano. Cuando llega acá tiene 24 años, le dicen: de acá hasta que te morís, secretario vitalicio del consulado, con un sueldo de hoy sería 200 lucas, 200.000 pesos mensuales. Pensemos en cualquier pibe hoy de 24 años con 200 lucas hasta que se muera, lo que piensa es: no me caliento más por nada. Sin embargo, Belgrano no era así. Cuando llegan los ingleses en 1806, dice que no, se rechaza la idea de ser funcionario del gobierno inglés, aunque el propio obispo de Buenos Aires dice que por mandato divino ahora somos colonia inglesa. Belgrano lo manda al diablo, se va a combatir en la resistencia a Montevideo y 3 años después, junto a su amigo Mariano Moreno, empieza a pensar un país nuevo, distinto, y para eso hay que echarlo al virrey. Y Belgrano estaba tan convencido que toma un cuchillo y se lo pone en el cuello a Cisneros para echarlo. Un revolucionario de verdad, pero además un intelectual revolucionario. Entonces escribe con Mariano Moreno la plataforma política de la Revolución de Mayo. El objetivo de la revolución es la felicidad del pueblo. Chiquito, simple, todo el mundo lo entiende, la felicidad del pueblo. Para lograr eso hay que descontentar a las 5.000 riquezas acumuladas en pocas manos de los 5.000 mineros, que concentraron riquezas en pocas manos y se convirtieron en una especie de agua estancada que pudre los demás sectores de la vida. Eso va a descontentarlos, pero hará la felicidad de los 400.000 habitantes de estas tierras. Eso, de 1810, 210 años después, es materia pendiente. Porque hoy en la Argentina del 2020, cuando se discute vagamente la idea de cobrarle algo a la riqueza por única vez, se habla de cobrarle algo a 12.000 personas. Mirá lo que te dicen la cifra y la historia. En 210 años, las 400.000 personas que vivían en el Virreinato del Río de la Plata, hoy son 45 millones de personas. Creció más de 200 veces la población. Pero la riqueza de la que hablaba Belgrano y de la que hablaba Moreno creció de 5.000 a 12.000. Es decir, que creció 2 veces y chirolas. Con lo cual quiere decir que la riqueza, para mantener sus privilegios, necesita cada vez más pobres, más gente que viva pidiendo permiso. Por eso, imprescindiblemente, lo que hay que decir hoy, 210 años después, que cuando vemos el problema de Vicentín, vemos eso. Cómo la riqueza acumulada en algo que hace 91 años que existe, maneja gran parte de la agroexportación,
porque tiene la impunidad de lo que significa eso, concentrar riqueza en primer término, concentrar tierras, el negocio agroexportador, y convertirlo hoy en un negocio de haber lavado y fugado dinero. Así que la realidad de Belgrano hoy cuestiona necesariamente a Vicentín. Y tanto lo cuestiona que cuando los defensores de Vicentín salieron a manifestar fue el 20 de junio, el día de la muerte de Belgrano, en soledad, en la pobreza, porque Belgrano fue proscripto políticamente por esa idea de izar en la vida cotidiana la bandera de la igualdad. Y como eso fue prohibido, Belgrano se murió en la soledad. Que 200 años después identifique la bandera de una empresa que fugó 790 millones de dólares solamente entre agosto y diciembre del 2019, con la bandera del revolucionario que quemó su vida en pos del sueño colectivo de la igualdad, es realmente una blasfemia y marca la necesidad de no permitir que vuelvan a matar a Belgrano, sino de resucitar sus ideales para protagonizar la historia y para vivir en el trono de la vida cotidiana la cuestión de la igualdad para las grandes mayorías y no como privilegio de las minorías como la que quiere Vicentín. Vos sabés, Carlos, que te seguía apasionado y pensaba esto, ¿no? Cómo hay que alentar a los jóvenes de 20 años, de 24, de 20 y tantos, y a los padres de estos jóvenes y a los abuelos a tener memoria, a rehacer la historia y a poder identificar esto de que vos claramente los números no mienten. Viste que siempre a los estadistas les gusta decir que los números no mienten. Hablamos de 5.000 personas convertidas en 12.000 que hoy ostentan la mayor riqueza del país y 400.000 personas que eran las que conformaban aquel virreinato del Río de la Plata. Hoy hablamos más de 45 millones de habitantes atravesando una pandemia mundial, global, en donde estamos viendo qué hacer. Y hay gente que salió a romper todo para cuidar el interés de eso que nunca va a poder contarle ni siquiera a las generaciones dentro de 200 años, que no va a ser parte de eso. ¿Cuánto nos ha condenado el imperio, no? ¿Cómo nos penetra el capitalismo? ¿Cómo nos atraviesa de manera tremenda, subjetivamente, y nos instala esta conducta de la dominación, de nosotros estar exigiendo todo el tiempo, estar sobre el yugo de otro, digamos, que nos dé clara de esta imagen de lo que domina, porque salimos a defender a los que más tienen, pero no en un criterio que nos moleste, como a veces se nos plantea o se nos corre por izquierda, de decir, nos molesta y cuestionamos la propiedad privada. Cuestionamos la desigualdad y la crueldad con la que fue gestada esa propiedad, que nunca es con trabajo, por más que se esconde detrás del discurso de que el vago que no trabaja está queriendo quitarle la propiedad a aquel que sí la tiene. Totalmente. Esa vieja teoría del derrame, ¿no? Que se sigue prolongando y que se sigue prolongando y que nos la instalaron como un chip. Y nos la bajaron en la escuela también, porque en esta creación de ciudadanía crearon obediencia. Obediencia con todo lo fuerte y pesado que es pensar eso. Contame qué se viene ahora, qué actividades se viene por Vicentín, cómo se va a seguir problematizando y trabajando esta problemática, tanto en la Cámara como en distintos lugares. Abrime un poco el panorama. Lo que se viene ahora es profundizar para mí la investigación a partir de la intervención, fase 1 del tema Vicentín, profundizar la intervención, profundizar la investigación, que quede claro los nombres de los corruptos del Estado y los corruptos de la empresa Vicentín que desbarrancaron lo mejor de la historia de 91 años, y después el debate en el Congreso, que para mí se tiene que hacer a través del proyecto de expropiación, y a partir de eso pensar una empresa pública, no estatal 100%, pero con la participación de los trabajadores, de los productores y de las cooperativas. Podemos hacer algo distinto, mejor, y que posibilite demostrar que puede haber un Estado inteligente, que realmente sea emprendedor y que le dé lugar a la muchachada de las universidades públicas. Yo pienso en la muchachada de la Universidad de Rosario, de la Universidad del Litoral, laburando en esta principal empresa santafesina, demostrando que sus conocimientos lo van a hacer más competitivos que lo que eran hace 2 años atrás. Así que soñamos con eso, democratizar la democracia, abrir canales de participación, transparencia, debate en el Congreso, ley de expropiación, empresa pública no estatal, para intentar pensar que Belgrano no tiene que volver a morir, sino que tiene que volver a nacer. Carlos, me parece fantástico. ¿Te puedo pedir, vos que lo tenés claro, yo sé que lo debés tener trillado ya de explicarlo, pero para que la audiencia le quede claro, cuando hablamos de expropiación, viste que se abrió el debate si era constitucional, no era constitucional,
si amerita, no amerita. ¿Le podemos dar un pequeño resumen a la audiencia de por qué amerita en este caso la expropiación y a qué se refiere cuando hablamos de eso? En primer lugar, expropiación no es sinónimo de confiscación. No es que el Estado viene y arranca a Vicentín y pone todo funcionario del Estado. No. La expropiación es una herramienta del Congreso que fue pensada por Juan Bautista Alberdi, ni por Marx, ni por Trotsky, ni por Mao. Por Alberdi, liberal de liberales. Y el tipo pensó en la idea de la expropiación cuando el Estado se mete en un determinado lugar para abrir el debate desde el Congreso sobre qué hacer en ese lugar. Porque declara a eso que se va a expropiar de interés público o para demorar su quiebra, para demorar su saqueo o para tomar el control, cosa que le corresponde al Estado Nacional porque es el mayor acreedor, porque Vicentín le dejó un muerto de 300 millones de dólares al Banco Nación y por lo tanto en la Argentina podemos hacer algo que hace Angela Merkel en Alemania. A Angela Merkel nadie le dijo chavista por hacer con Lufthansa esto de tomar la deuda de Lufthansa y meterse para tener el control accionario de Lufthansa. Y a partir de allí, control público, participación de otros sectores, y me parece que lo podemos hacer. La expropiación, entonces, es una herramienta legislativa que posibilita abrir el Congreso y que todas las voces discutan. No hay nada más democrático. Porque si vos dejás de lado al Congreso, lo que te queda es una discusión de mesa chica por afuera del Congreso, por afuera de las cámaras de televisión, y con la participación solamente de los interesados, en donde jamás sabremos lo que pasó. El debate en el Congreso posibilita un primer paso realmente de democratización de las cuestiones. Por eso, sí o sí, con la intervención, sí o sí, con el proyecto de ley de expropiación. Después discutamos. Me parece fantástico. Y cuando uno habla de la participación, de volverlo público, ¿no? Y aclara también la diferencia entre la deuda y demás. Hoy Vicentina, además, por más que estemos hablando de el endeudamiento y un montón de cuestiones, es un punto estratégico también para el Estado. O sea, no es interesarse en cualquier cosa. Estamos hablando, concentra, corregime, si no me acuerdo si el 14 o el 25% de la exportación. O sea, hay un alto grado también de sospecha en esto también de mi parte. ¿Sí? ¿Cómo puede estar quebrando algo que concentra tanto? Es una fuga concreta de capitales que nadie se la está preguntando cómo sucedió. Y encima una fuga de capitales dolarizado. O sea, todo el mundo le gusta hablar del problema del dólar, por más que estemos en posibilidad de comprarlo o no, si nos van a dejar comprarlo, si hay que hacer una declaración jurada, y nadie está preocupado porque estas grandes empresas tienen estas fugas tremendas de capitales respecto de ninguna sospecha, digamos, como que siempre son buenos. ¿Viste esto que parece que se corre cuando a la gente le gusta hablar entre el bueno y el malo? El merecedor, la cultura de como mi mamá estaba acostumbrada, pobre en su infancia, a hablar de las familias bien, ¿no? Esto de esta gran tradición de la gente bien, las familias bien, los lugares de bien, las empresas bien. Esto como que no tienen maldad, no hay malicia ahí, no hay nada. Sin embargo, no se sospecha, se sabe fehacientemente que 300 millones de dólares desaparecieron. O sea, no están en ningún lado. Nadie sabe por qué. Se le otorgó un crédito casi sobre el final del gobierno anterior, donde tampoco se sabe cuáles fueron las condiciones y el sentido de ese crédito. Y hoy se ve que ese dinero no solo que no está, sino que tampoco se acusa guita, pero cuando uno intenta expropiarla aparece la defensa y dice, no, pará, no me saques esto. Pero sí improductivo, ¿por qué tampoco lo querés soltar? Ahí hay gato encerrado respecto de cómo se está comportando el directorio, en este caso de Vicentín, porque por un lado es como que la empresa da quiebra, está para la quiebra, no tiene cómo pagar su deuda, cómo afrontar los compromisos, y por otro lado tampoco quiere soltar el asunto. Si no lo quiero soltar es porque hay gato encerrado. Sí, creo que es así que vamos a seguir en esta discusión y democratizando la información, que es la mejor manera de liberar cabezas. Así que muchísimas gracias por esta atención. No, Carlos, muchas gracias a vos, seguimos en contacto, sé que estás muy cansado y bueno, eso también da cuenta de la forma del trabajo y hay que reconocerle también a la gente cuando está en ese camino. Y bueno, queda abierto el Circo de la Vida para un próximo contacto y que me actualices con más novedades. Te mando un abrazo grande y que puedas descansar. Buenas noches. Gracias. El jueves sale al aire. Nos vemos. Chau, chau.